Nosotros venimos trabajando o desarrollando temas de indicadores hasta la última clase. Hemos visto indicadores financieros, patrimoniales, económicos, indicadores físicos. Rubén les ha hablado seguramente de lo que es algo de diagnóstico, seguramente han entrado en lo que es planeamiento. Eh, Quiere decir que nosotros estamos desarrollando la materia de manera paralela entre lo que es análisis, diagnóstico y planeamiento. Entonces, en teoría, hoy estaríamos entrando, o ya con Rubén, en conceptos de lo que es planeamiento. Eh, uno de los puntos importantes dentro de lo que es el planeamiento son las inversiones. Toda empresa, para funcionar, tiene que desarrollar un plan de inversiones. Normalmente desarrolla un plan de inversiones. Entonces, dentro de lo que es el tema de hoy, que está enmarcado dentro de lo que es el planeamiento de las empresas, un tema central es cómo se evalúa una inversión. ¿Cómo hacemos o cómo hacen las empresas para decidir qué inversión es más conveniente? ¿Qué inversión hay que hacer? ¿O cómo hacemos para desarrollar el resultado económico de una inversión? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Antes de pasar al tema, algunos conceptos generales. ¿Qué es evaluar? El punto es evaluación de inversiones, por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué es una evaluación? Y la evaluación es justamente poder establecer juicios de valor que nos permitan comparar alternativas y elegir aquella alternativa que cumple con nuestros objetivos. Ahora, ¿cuáles son esos juicios de valor que estamos proponiendo para que podamos evaluar una inversión? Justamente los juicios de valor son indicadores, indicadores que nos permitan eh, tomar de manera objetiva, un segundito, tomar de manera objetiva eh, la decisión de cuál sería aquella inversión que cumple con los objetivos, en este caso del centro de decisión o del administrador. Y lo que hay que definir, además, es cuáles serían esos objetivos que nos permitan tomar la mejor decisión. El segundo concepto es inversión. Esto lo hemos hablado en algún momento. Hemos dicho lo que es una inversión, pero en general podemos definir a una inversión como la inmovilización de capital por un periodo determinado mayor o menor. Ustedes recordarán que el gasto era a toda erogación de dinero que en la compra o en la adquisición de un bien o de un servicio que se consumía en el ciclo productivo. Ese bien o ese servicio o esa erogación de dinero que hacíamos en ese bien o servicio se acababa o cumplía su vida útil dentro del periodo o dentro del ejercicio productivo que estábamos desarrollando. Una inversión es aquella erogación de dinero cuya vida útil excede un año, excede un ejercicio productivo. Entonces, esa erogación de dinero que excede un ejercicio productivo la vamos a denominar inmovilización. Esto lo hemos mencionado cuando hablamos de lo que cuando conceptualizamos los costos. Esto significa que mientras que un gasto se termina o su vida útil termina dentro del ejercicio, la inversión o la erogación de la inversión, la vida útil excede el ejercicio productivo que estamos analizando.
Ahora, ¿qué es el tiempo de inmovilización? El tiempo de inmovilización es un periodo de tiempo que transcurre desde el comienzo de la erogación de dinero, es decir, el comienzo de la inmovilización de ese capital, y el comienzo de recuperación de los ingresos. ¿Qué es esto? Esto es central. En una inversión, entender esto es entender lo que significa la inversión y fundamentalmente es entender cómo se va a evaluar. Ustedes recordarán que en algún momento hemos hablado de esto, pero vamos a repetirlo. Supongamos que yo compro cualquier bien de capital, es decir, una maquinaria, un tractor, una cosechadora, cualquier bien de inversión que cualquier empresa necesite. Esa inversión, esa compra de ese capital, la hago hoy, es decir, 1 de junio del 2020. Como todo bien de capital, tiene una vida útil que excede un año, por eso la denominamos inversión y bien de capital. Ahora, yo compro una cosechadora hoy, 1 de junio. Hago el pago hoy, 1 de junio, sabiendo que esa cosechadora la voy a comenzar a utilizar el 1 de diciembre, que es cuando comienza la cosecha de trigo. Es decir, yo compro hoy, 1 de junio, para empezar a usarla el 1 de diciembre. Voy a abrir un Excel, así vamos haciendo paralelamente algún ejercicio. Un segundito, por favor. Bueno, ¿lo ven ahí? ¿Se ve perfectamente? Chicos, ¿lo ven ahí? Muy bien. Entonces, dijimos que el 1 de junio del 2020 nosotros compramos una maquinaria del tipo que sea, en este caso, un ejemplo, una cosechadora, que vale alrededor de los $100.000. Pongo un valor de referencia como para tener idea. No significa que valga $100.000. Esta cosechadora yo la voy a empezar a utilizar el 1 de diciembre del 2020. Y esta cosechadora me va a empezar a generar ingresos en esa fecha. Perdón, me va a empezar a generar ingresos el 31 de diciembre del 2020, que es cuando yo termino de la cosecha y comienzan a pagarme. Entonces, este es el inicio de la inmovilización. Este es el inicio de la puesta en marcha, del funcionamiento de esa maquinaria, ¿no? Y el 31 de diciembre, es el inicio de mis ingresos. Muy bien. Entonces, acá tenemos tres situaciones, tres fechas distintas. Uno es el inicio en donde yo compré la máquina, yo la pagué. Este es el inicio en donde yo inmovilicé el capital. Esta máquina tiene una vida útil de 5 años, quiere decir que excede un ejercicio productivo.
comienzo a hacerla trabajar el 1 de diciembre y mis primeros ingresos comienzan a verse el 31 de diciembre. Quiere decir que el periodo que va desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre, que es cuando yo comienzo a recuperar parte de esta inversión o de esta inmovilización, este periodo de tiempo se llama tiempo o periodo de inmovilización. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Volvemos a la presentación. Muy bien, entonces, esto es conceptualmente lo que denominamos como tiempo de inmovilización, que es lo que yo les expliqué. Ahora vamos a retomar lo anterior. Esto es conceptual, simplemente para ubicarnos y para refrescar algunas cositas. Todas las empresas necesitan insumos. Estos insumos nos van a generar productos del tipo que sea. Sí, Rocío, sí, por supuesto. Este Power y el anterior no solamente lo tienen en los archivos de cátedra, sino que además se los voy a enviar. Entonces, hoy a la tarde les voy a enviar los dos archivos, este y el anterior, y les voy a enviar los dos links para que puedan ver las dos presentaciones, esta y la anterior. ¿Está? ¿Está, Rocío? Entonces, retomando esto, decíamos que los insumos que las empresas compran se transforman en productos, los productos nos generan ingresos, y estos insumos tienen un periodo de inmovilización. Ustedes recordarán que las empresas agropecuarias, bueno, todas las empresas, pero las agropecuarias en particular, los periodos de inmovilización tienen una correspondencia importante con los ciclos biológicos, y de ahí la importancia de entender que las empresas agropecuarias tienen, o mejor dicho, la importancia de lo que es el ciclo biológico de las empresas agropecuarias. Entonces, este ciclo, esta inmovilización, dependiendo de si la erogación de dinero es o no mayor a un año o a un ejercicio productivo, los dividimos en gastos o lo dividimos en costos. Costos, ustedes recordarán que era la suma de las amortizaciones, los intereses y los gastos, y esto se produce cuando el bien comprado, la vida útil del bien comprado excede un año y participa, esto ya lo vimos, con la amortización de ese bien. Cuando el bien comprado se agota en el ciclo productivo, es decir, no excede un año, la inmovilización de dinero se denomina gasto y el gasto se consume en el ciclo productivo. Esto es un recordatorio de lo que vimos. Muy bien. Entonces, habiendo conceptualizado evaluación, habiendo conceptualizado periodo de inmovilización, un tema importante que me olvidé. Recordar. Fíjense lo siguiente. Volvemos a el Excel. Si yo digo que, o nosotros decimos que la compra de un bien de capital se produce el 1 de junio, como está en el ejemplo, y que el inicio de los ingresos, es decir, el inicio de la recuperación de una parte de esta inmovilización, se produce el 31 de diciembre,
los 100.000, vamos a ponerle 100 pesos, que yo gasté acá, no van a ser iguales a los 100 pesos que yo recupero acá. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer ahora, y por favor, si pueden me la contestan, ¿por qué decimos que estos 100 pesos que yo gasté acá el 1 de junio del 2020 no van a ser comparables o no van a ser iguales a los 100 pesos que yo recupero el 31 de diciembre del 2020? ¿Alguno se anima a contestarme esta pregunta? Chicos, ¿está ahí? Bueno, repito la pregunta. Bien, repito la pregunta. A ver, yo tengo 100 pesos que gasté hoy y con estos 100 pesos yo compré una cosechadora hoy. Y el 31 de diciembre, es decir, dentro de 7 meses, yo recupero como empresa los 100 pesos. Entonces, yo gasté 100 pesos hoy y estos 100 pesos los recupero en diciembre. La pregunta que yo les hago es, ¿son comparables estos 100 pesos de hoy con estos 100 pesos de acá a 7 meses? Bien, Juan, correcto. Juan Andrich contestó correctamente la pregunta. Es así, pero te agrego, Juan, para los que, para todos, Juan Andrich contestó que debido a niveles altos de inflación, no son los mismos 100 pesos del 31 de diciembre que de los del 1 de junio. La respuesta es correcta, tiene un solo error. No es necesario que haya periodo de alta inflación. Así tengamos inflación casi cero, los 100 pesos de hoy no son comparables a los 100 pesos de 7 meses. Yo les hago otra pregunta. Hagamos este ejercicio. Yo les pido prestado a ustedes 100 pesos a cada uno hoy y les digo, estos 100 pesos que ustedes me están prestando hoy, yo se los voy a devolver el 31 de diciembre. Supongamos que, como dice Juan, en un periodo de alta inflación, bueno, esto es irrisorio esta propuesta. Ahora, supongamos que tengamos una inflación del 2% anual, que es una cosa nunca vista en Argentina. La pregunta que yo les hago es, repito, yo les pido prestado 100 pesos hoy, se los devuelvo el 31 de diciembre con una inflación muy baja. Estos dos valores siguen siendo comparables a pesar de tener una inflación casi cero. ¿Quién me la responde? ¿Alguno responde? Bueno, no. Siguen sin ser comparables.
¿Por qué? Porque hay un concepto en todo esto que se llama valor tiempo del dinero. Este concepto de valor tiempo del dinero en lo que es evaluación de inversiones es esencial. Porque a pesar de que no haya inflación o inflación cero, por decirlo de alguna manera, correcto, Juan, exactamente esa es la respuesta. Pierde valor con el tiempo como una depreciación, exactamente, esa es la respuesta. Entonces, esa respuesta que dice Juan está asociado al concepto de valor tiempo del dinero. Y el valor tiempo del dinero es un concepto en el cual es más importante tener dinero hoy que tenerlo dentro de un periodo de tiempo. Entonces, todos ustedes, desde el punto de vista racional, van a querer tener el dinero, estos 100 pesos hoy y no dentro de 6 meses. Entonces, así no tengamos ningún tipo de inflación, el ser racional hace que le sea más importante tener el dinero hoy y no dentro de un periodo de tiempo. Entonces, es por eso que con estos conceptos que estuvimos viendo recién, hay un concepto asociado que se denomina homogeneizar los valores. Este que ustedes ven acá, este concepto es importante a la hora de evaluar inversiones. ¿Por qué? Porque no podemos evaluar una inversión en donde se hace una erogación de dinero hoy y ese dinero se recupera dentro de un periodo de tiempo sin tener la precaución de que esos valores sean homogéneos, sin tener la precaución de que los valores que estamos manejando sean comparables. Hasta ahora, en el ejemplo que yo les di, los valores de 100 pesos en junio respecto a 100 pesos en diciembre no son comparables. Para que esos valores puedan ser comparables y utilizados para evaluar una inversión, lo que se necesita es utilizar un método que permita homogeneizarlos, y eso es lo que vamos a ver. ¿Quedó claro? Bien. Ahora, vamos a entrar a algunas definiciones. Segundito, por favor. Nosotros en general, tenemos dos tipos de inversiones. Están las inversiones en bienes, que son aquellas inversiones en las cuales se utilizan insumos y productos, es decir, bienes, se me ocurre pensar, compra de semilla, compra de fertilizante, compra de algún insumo para producir un producto, es decir, bienes materiales. Y tenemos también las inversiones de tipo financieras, que justamente la diferencia entre una inversión en bienes y una inversión financiera es que en estas últimas solo se utiliza dinero, es decir, se invierte en dinero y se obtiene dinero. Por ejemplo, un plazo fijo. Por ejemplo, la compra de acciones de una empresa en la bolsa. Por ejemplo, compra y venta de dólares. En esos casos, estas inversiones son inversiones de tipo financieras. A diferencia de las inversiones en bienes, que son aquellas inversiones en las cuales compramos un insumo, llámese
semilla, llámese fertilizante, llámese una materia prima para producir un producto, y obtenemos un producto. ¿Se entiende? Si bien en ambas, las inversiones en bienes y las inversiones financieras, se necesita dinero, tanto en las inversiones de bienes como en las inversiones financieras, repito, se necesita dinero. La diferencia es que las financieras no se compra nada, es decir, solo se invierte dinero y se obtiene dinero. Muy bien. Ahora, dado que en una inversión que excede un ejercicio productivo y en esa inversión hay una inmovilización de dinero, esa inmovilización de dinero, y lo hemos dicho en algún momento, necesita ser retribuida. Los factores de la producción, que son tierra, capital y trabajo, tienen una remuneración, cada uno de ellos, por participar en el ciclo productivo o en un ciclo productivo. En el caso del capital, esa remuneración a su participación, ustedes recordarán que la denominamos interés. Muy bien. Ahora, la inversión financiera, la remuneración es a través del interés, y se recupera dinero. La inversión productiva, esa remuneración también es un interés y lo que se obtiene es un producto, es decir, la generación de un bien. Acá hay un error, esto se lo voy a corregir. Esto de sin inflación y con inflación está mal, se ha quedado de algo erróneo, así que olvídense de esto. Ahora, a ambas inversiones financieras o productivas, esa retribución al capital a través del interés se puede hacer de dos tipos: interés simple o interés compuesto. El interés simple o la remuneración con interés simple es aquella remuneración en la cual el interés no genera interés. Es decir, solamente se cobra un interés simple. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. El interés compuesto es cuando los intereses generan intereses. Esto es, hay una capitalización de los intereses anuales. Miremos esto, ¿cómo es? Esto es así. Yo tengo una inversión a 5 años, ¿no? Vamos a ordenar esto. Yo tengo una inversión a 5 años. Yo pongo 100 pesos a 5 años. Y digo que la tasa de interés de estos 100 pesos a 5 años es el 10%. Es decir que yo voy a tener, esto es el capital, este es el interés. Es decir que yo voy a recuperar al cabo de los 5 años un capital de 110 pesos. Muy bien. Esto sería el concepto de interés simple. Yo pongo 100 pesos a un interés del 10% anual, recupero 110 pesos por año. Entonces, al año siguiente yo pongo 100 pesos, recupero 100, tengo 110 y así. ¿Está claro? Ahora,
El interés compuesto, esto es el concepto de interés simple. A diferencia del interés compuesto, en donde, haciendo el mismo ejercicio, el primer año yo pongo 100 pesos, a un interés del 10%, recupero 110. El segundo año, yo también pongo 100 pesos, pero ahora, a diferencia de lo anterior, al ser interés compuesto, yo tengo los 10 pesos de interés anteriores más un 10% de interés anual. Esto es que yo voy a recuperar los intereses anteriores y esos intereses del 10% del año anterior multiplicados por el 10% de interés del segundo año me van a generar una capitalización de intereses. En este caso, si yo pongo un capital de 100 pesos a interés simple, me va a dar el segundo año 110 pesos. Y si yo pongo un capital a trabajar con interés compuesto, al segundo año me va a dar 111 pesos. Quiere decir que la diferencia, en este caso, entre interés simple respecto a interés compuesto es de 1 peso. Si hacemos lo mismo al tercer año, yo pongo 100 pesos y siempre lo pongo a interés compuesto, al segundo año me va a dar una diferencia de 2 pesos con 10. Entonces, este es el concepto de lo que es una inversión a interés simple respecto a una inversión de interés compuesto. En el interés simple, los intereses no se capitalizan anualmente. Pablo, se ve todo borroneado el Excel. Ahora. Voy a ver si se los puedo copiar al PowerPoint un segundito. Voy a hacer así. Dígame si lo ven ahora, por favor. ¿Lo están viendo bien ahora el PowerPoint? Bueno, entonces miremos esto. Interés simple, interés compuesto. Pongo el mismo capital, 100 pesos, a un interés del 10% anual. Esto significa que este capital de 100 pesos me va a dar 10 pesos al año. El primer año voy a tener 110 pesos. El segundo año pongo 100 pesos de capital a un 10%, obtengo 110 pesos el segundo año y el tercer año ocurre lo mismo. Es decir, yo pongo un capital anual de 100 pesos al 10% anual, recupero año a año 110 pesos. El interés compuesto, dijimos que es cuando los intereses se capitalizan a la tasa de interés. Entonces, partimos del primer año de 100 pesos al 10%, yo tengo 110 pesos el primer año,
El segundo año pongo nuevamente 100 pesos, pero ahora la diferencia es que estos... No, Juan, una cosa es tasa fija y otra cosa es tasa variable. Ahora la vamos a explicar. Estos 10 pesos las pongo nuevamente al 10%, con lo cual 10 pesos por el 10% son 11. Quiere decir que el segundo año yo recupero 111 pesos. El segundo año la diferencia entre interés simple e interés compuesto es de 1 peso, es decir, 111 menos 110. Y el tercer año, en interés compuesto, vuelvo a capitalizar intereses, es decir, 11 por el 10% da 12,1. Quiere decir que en un interés compuesto al tercer año yo voy a tener 112 pesos contra un interés simple al tercer año de 110. La diferencia es de 2,1. Esta diferencia de 1 peso y de 2,1 pesos es la diferencia entre lo que es un interés compuesto de un interés simple. Esto es a tasa fija. Fíjense que yo nunca varié la tasa es siempre del 10%, siempre. Respecto a la pregunta de Juan, que dice a tasa fija y a tasa variable, no es justamente lo que estamos explicando. Tasa fija y tasa variable es cuando lo que varía anualmente es la tasa. Y en este caso, en este ejemplo, estas tasas son fijas. Lo único que varía acá es si esa tasa fija del 10% se capitaliza anualmente, en ese caso sería un interés compuesto, o no se capitaliza anualmente, en tal caso sería interés simple. ¿Quedó claro, Juan? Perfecto. Seguimos. Entonces, está claro lo que es interés simple e interés compuesto. Muy bien. Sigamos. Entonces, la tasa de interés, que dijimos es la retribución del capital por participar en un sistema productivo, en un ciclo productivo, es la tasa, como dijimos, a la que se retribuye el capital por participar en una actividad productiva. Normalmente, esto se denomina también, esta tasa de interés se denomina, o la definición, es la productividad marginal del capital. Esto no lo vamos a meter demasiado, ustedes recordarán que productividad marginal es la productividad, es la producción por cada unidad adicional de insumo, digamos. Esto de productividad marginal ya lo hemos visto, con lo cual no los vamos a meter ahora. Pero sí nos vamos a referir ahora a lo que es tasas nominales y tasas reales. Fíjense lo siguiente. La tasa nominal es aquella tasa que contempla la inflación y la tasa real. La tasa real de interés o tasa de interés real es aquella tasa en la cual se retribuye al capital por su participación en un ciclo productivo. Cuando a esa tasa real le sumamos la inflación anual, lo que tenemos es una tasa nominal. Esto significa que la tasa nominal es la sumatoria de tasa real más inflación. Supongamos
que una tasa nominal anual sea del 10% y tenemos en ese año una inflación del 6%, significa que la tasa real es del 4%. Ahora, de estos tres números, 10, 4 y 6, ¿cuál es la tasa que realmente es la que retribuye al capital? Obviamente es este 4%. ¿Por qué? Porque el 6% es inflación, con lo cual esta tasa nominal retribuye un 4% al capital y un 6% amortigua el efecto inflacionario. Fíjense lo siguiente. Estoy compartiendo nuevamente la pantalla. Miremos lo siguiente. Vamos a un caso actual, hoy. Supongamos que nosotros tengamos hoy 100 pesos y que decidamos ponerlo a un plazo fijo un año. Y la tasa que hoy ofrece el plazo fijo es de, vamos a ponerle en números redondos, un 30%. Quiere decir que esta es la tasa nominal. El banco nos va a decir a nosotros que el plazo fijo que nosotros queremos constituir, tiene una tasa del 30%, es decir, a un año, esto sería el 1 de junio del 2020, el 1 de junio del 2021, nosotros vamos a ir al banco y el banco nos va a pagar 130 pesos, que es los 100 por el 30%. ¿Está? Es decir, los 100 por la tasa nos va a dar 130 pesos. Perfecto. Ahora, en este periodo de tiempo, la inflación es del 50%. ¿Qué sucede con esto? Sucede que estos 100 pesos, hoy, en un año, a una inflación del 50%, se van a ver reducidos a 50 pesos. Esto significa que la tasa nominal es de un 30%, la tasa de inflación es de un 50%, y si nosotros decimos que tasa nominal es igual a tasa real más tasa de inflación, lo que estamos diciendo es, o lo que queremos calcular, es la tasa real. Por lo tanto, lo que hacemos es tasa nominal menos la tasa de inflación es igual a la tasa real. Esto es 30 menos 50, tendríamos una tasa real de menos 20%. Fíjense lo siguiente. Hoy, si la tasa nominal que ofrece el banco es del 30% y la inflación es del 50%, lo que estaría pasando es que la tasa real a la cual se retribuye al capital en su participación en un ciclo productivo sería negativa. Es decir, este capital estaría perdiendo en términos reales un 20%. Quiere decir que en estas circunstancias en las que estamos hoy, todo el capital
que uno invierte, en realidad no se los está remunerando. Hagamos al revés. ¿Cuál debería ser la remuneración a el capital para que no pierda plata? En este caso, nosotros decimos que si la tasa nominal, perdón, si la tasa de inflación es de un 50% y nosotros asumimos una remuneración al capital, es decir, una tasa real del 20%, el plazo fijo este debería ser el 70%. Fíjense qué importante es tener bien claro este concepto de lo que es tasa nominal, tasa real e inflación. ¿Por qué? Porque cuando las tasas nominales son inferiores a las tasas de inflación, lo que sucede es que las tasas reales a las cuales se retribuye el capital son negativas. Y eso es lo que ocurre hoy. Por eso, hoy no hay inversiones. En estas circunstancias, en donde las tasas nominales son iguales o inferiores a las tasas de inflación, las tasas reales son negativas, por lo tanto, las empresas deciden no invertir. Esta situación que yo les estoy explicando es la que está ocurriendo hoy. Hoy las empresas no invierten justamente porque no están obteniendo tasas reales positivas a sus inversiones. ¿Alguna consulta? ¿Se entiende esto? Chicos, ¿lo están entendiendo? Muy bien. Miren, son 9:30 y vamos a entrar a desarrollar con un poco más de profundidad todo esto. A ver qué me dice Ignacio. Y al comprar una maquinaria, ¿el valor va a la par de la inflación o pierde valor? Bueno, eso es un caso bastante particular. Ignacio Kremer pregunta, si al comprar una maquinaria, el valor de esa maquinaria va a la par de la inflación. No, no tiene nada que ver el valor de una maquinaria con el valor de la inflación. Hubo años donde el valor de la maquinaria le ganó a la inflación y hubo años donde el valor de la maquinaria perdió en relación a la inflación. Eso es bastante relativo, varía año a año y varía, es muy variable. No hay una correlación entre una cosa y la otra. No tiene nada que ver, van por caminos separados. Y el punto que nos va a permitir compararnos es justamente este ejercicio que estuvimos haciendo de tasas reales, nominales e inflación, que nos va a permitir entender esta pregunta que vos estás haciendo, Juan Ignacio. Perdón, Ignacio. Bueno, hagamos una cosa, porque esto vamos a tener que estar bastante atentos y prestar bastante atención a esta parte. Son 9:30, son 10 menos 25, llevamos más o menos una hora de clase. Lo que les voy a proponer es que hagamos un descansito de 10 minutos, preparamos el agua para el mate y seguimos. ¿Qué les parece? Quiere decir que 10 menos cuarto nos encontramos.
Bueno, ¿estamos? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Seguimos? Chicos, bien. Bueno, entonces, retomamos de dónde veníamos. Habíamos dicho que tasa nominal es la tasa bancaria, la tasa del plazo fijo, la tasa del mercado, es la tasa que contempla, por un lado, la depreciación de la moneda o la inflación y la remuneración al capital, cuando la tasa nominal es menor a la tasa de inflación, las tasas reales son negativas, quiere decir que son situaciones en las cuales normalmente las inversiones no tienen remuneración o tienen remuneración negativa. Cuando la tasa nominal es mayor a la tasa de inflación, las tasas reales son positivas y en ese caso las empresas buscan invertir porque tienen remuneración a su capital. Muy bien. Ahora, desde un punto de vista teórico, las inversiones financieras se evalúan a través de lo que son las tasas nominales. Es decir, un plazo fijo, el banco les paga el 30%, es una tasa nominal. Un bono o la compra de un bono del Estado tiene una tasa implícita. Normalmente los bonos están en dólares, cuando están en pesos contemplan la inflación, digamos, todos los que sean inversiones financieras se valorizan a tasas nominales. Las inversiones productivas, es decir, aquellas inversiones en las cuales se compran bienes de capital, normalmente deberían ser evaluadas a tasas reales, que es lo que estuvimos haciendo. Es decir, cuando yo voy a comprar un bien de capital, ese bien de capital necesariamente tiene que ser valorizado, ese capital tiene que ser retribuido a una tasa real o denominada también calculatoria. Normalmente esto está asociado, y como vamos a ver más adelante, a un costo de oportunidad. Y para evaluar una inversión, lo que tenemos que hacer es estipular, y esto ya lo vamos a ver en un rato, cuál sería la tasa real a la cual esa inversión es remunerada. Y esa tasa a la cual esa inversión es remunerada tiene que ser, eh, eh, tiene que ser o tendría que obtenerse, o tendría que ser la misma tasa cuando evaluamos inversiones fundamentalmente de riesgo y periodo de inmovilización similar. Esto lo vamos a ver en un ratito. Muy bien. Fíjense lo siguiente, esto es lo que vimos anteriormente cuando hablamos de interés simple e interés compuesto, pero acá está explicado. El interés
se produce como consecuencia de una tasa de interés denominada R, supongamos 10%, y un periodo de tiempo, es decir, 10% al año, 10% cada 3 meses, 10% por día. Entonces, el interés contempla dos variables, la tasa y el periodo de tiempo a la cual se paga esa tasa. Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros dijimos que el interés, que es la remuneración al capital por participar en un ciclo productivo, contempla dos variables, la tasa de interés y el tiempo o periodo de tiempo. Supongamos en el ejemplo, tasa 10%, tiempo 1 año. Quiere decir que si yo pongo 100 pesos a un 10% en 1 año, yo voy a obtener en 1 año los 100 por el 10%, quiere decir que el interés es 10 pesos. Quiere decir que si el capital son 100 pesos, la tasa es 10% y el periodo de tiempo es 1 año, el interés en 1 año son 10 pesos. Y esto es lo que estamos viendo en esta diapositiva. Interés 10 pesos, tasa 10%, periodo 1 año. Muy bien. Quiere decir que el interés simple es la suma de el capital más el interés. Como vimos acá, el interés simple es la suma de el capital, 100 pesos, más el interés, 10 pesos. Quiere decir que si nosotros ponemos un capital de 100 pesos a 1 año a un interés simple, vamos a estar recuperando de acá a 1 año 110 pesos. Este es el concepto que dijimos de remunerar un capital a interés simple. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, ¿qué es el interés compuesto? ¿Qué entra? ¿Cuál es la diferencia en la ecuación, en la fórmula de cálculo del interés compuesto? El interés compuesto es el monto final, es decir, el capital final a obtener, es igual al capital inicial que yo pongo, 100 pesos, multiplicado la tasa de interés y elevado a n periodo de tiempos. ¿Cómo es esto? Acá entran las mismas variables, tasa de interés, periodo de tiempo, periodo de tiempo. ¿Cómo es esto? Fíjense lo siguiente. El capital inicial sigue siendo 100. La diferencia que lo vamos a poner ahora, capital inicial, tasa de interés, 10%, y periodo de tiempo sería, vamos a ponerle 2 años.
Estos serían 2 años. Lo que yo voy a calcular ahora es cuál sería el interés compuesto. Entonces dijimos que el interés compuesto sería el capital final a obtener es igual al capital inicial multiplicado por 1 más R, que es la tasa de interés, elevado a la N. N son los periodos de tiempo. Quiere decir que 100 pesos, que es el capital inicial, multiplicado, vamos a hacer la cuenta acá, ¿no? Pablo, no se ve el Excel. Ah, no se ve el Excel, perfecto.